Bueno, vamos a hacer un repaso de propiedades coligativas. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué son las propiedades coligativas, y son propiedades físicas de las soluciones que dependen de la cantidad de un soluto no volátil disuelto, aunque no de su naturaleza. Es crucial acordarse de esto, que solo dependen de la cantidad de cosas que están disueltas y no de qué está disuelto. Bueno, son muy importantes. Podemos pensar algunos ejemplos. Por ejemplo, sirven para entender cómo funciona el proceso de diálisis o por qué hay que usar una solución fisiológica a una determinada concentración si no podemos poner en riesgo nuestras vidas, o por qué tenemos que agregar sal a las carreteras congeladas para que se derrita el hielo. La primera propiedad coligativa que vamos a ver es la disminución de la presión de vapor de la solución respecto al solvente puro, y una que está muy relacionada con la anterior es el aumento del punto de ebullición de la solución respecto al valor del solvente puro, o también llamado ascenso bulloscópico. La disminución de la presión de vapor viene dada por la ley de Raoult, que nos dice que la presión de vapor de una solución es igual a la fracción molar de solvente por la presión de vapor del solvente puro. Es decir, a medida que yo agrego un soluto, esta fracción molar de solvente disminuye y la presión de vapor de la solución también. La fracción molar de solvente viene dada por, siendo que son dos componentes, por el número de moles de solvente sobre el número de moles totales. Para tratar de visualizar lo que está pasando, podemos ver esta animación donde las moléculas de soluto están representadas con color rojo y están dificultando de alguna manera a las moléculas de solvente llegar a la superficie, y eso hace que la presión de vapor de la solución disminuya. En realidad lo que hay que hacer es un análisis termodinámico que lo vamos a hacer en un video aparte. Para no hablar en el aire, vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a tomar una solución 1 molal de cloruro de sodio. Si nos acordamos de la definición de una concentración molal, es un mol de soluto, o sea, mole de soluto por 1000 gramos de solvente. Entonces tenemos un mol de cloruro de sodio en 1000 gramos de agua. Calculamos la fracción molar de solvente, pasamos los 1000 gramos a moles y tenemos un mol de cloruro de sodio, así que parecería que esta es la fracción molar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como dijimos hace un ratito, las propiedades coligativas dependen de la cantidad de cosas disueltas y no de la naturaleza. Tampoco le va a importar si son iones o no. Entonces, si vemos que el cloruro de sodio, sabemos que es un electrolito fuerte que se va a disociar en cloruros y en sodios positivos, y por lo tanto hay que multiplicar la cantidad de moles de soluto por 2. Entonces aparece un factor de corrección que tiene en cuenta la disociación de las moléculas y se llama factor de I de Van Hoff, que lo vamos a ver también en un video aparte. Finalmente tenemos que la fracción molar del solvente es 0,9653, y esto hace que si tenemos una presión vapor del solvente puro, que en este caso sería el agua, de 1 atmósfera, por lo tanto estaríamos en la temperatura de ebullición del agua, porque se acuerdan que la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor alcanza la presión externa. ¿Sí? Si tenemos una presión externa de atmósfera, esto estaría indicando que estamos en la temperatura de ebullición de 100 grados. Y la presión de la solución disminuye por debajo de la presión externa, y por lo tanto estaría dejando de estar en ebullición. Ya no le alcanza la presión externa. La temperatura que hay que agregar ahora, o sea, la temperatura que hay que subir para que la presión de la solución vuelva a ser la externa, viene dado por esta ecuación, que es la ecuación del ascenso bulloscópico, donde K es una constante bulloscópica que depende solo del solvente y no del soluto, porque, como dijimos, no depende de la naturaleza del soluto, la propiedad coligativa, y esta sería la molalidad del soluto. Nuevamente, bueno, si para calcular con el ejemplo anterior, esta sería la constante bulloscópica del agua, ¿sí? Y lo tendríamos que multiplicar por 1 molar. Pero nuevamente hay que tener en cuenta la disociación, y nuevamente aparece el factor I de Van Hoff que veremos en otro video. Nos da 1,04, el aumento bulloscópico quiere decir que la temperatura de ebullición de la solución es 101,04 porque la del agua es 100. La tercera propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación de la solución respecto al solvente puro, que se llama también descenso crioscópico. Si tenemos el diagrama de fases del agua que ya conocemos, tenemos acá el punto triple, punto crítico, temperatura de ebullición del agua es a la temperatura de la curva de equilibrio líquido-vapor llega a una atmósfera, y esto sería la temperatura de fusión del agua, o del hielo si quieren, ¿no? O también temperatura de congelación. Bueno, hasta ahora estuvimos estudiando este sector, y cuando agregamos soluto, toda la curva nos bajó. Eso no lo vimos, pero es lo que ocurre. Toda la curva se va hacia abajo. Esto trae aparejado un descenso de la presión de vapor, que viene dado por la ley de Raoult,
Y para eso hace que si estábamos en la temperatura de ebullición ya no esté más en ebullición. Para restablecer la ebullición hay que volver hasta una atmósfera, la presión de vapor, y entonces vemos que tenemos una nueva temperatura de ebullición. Esto es lo que vimos recién. Esta temperatura viene dada por la ecuación que vimos recién también. Ahora, si seguimos agregando soluto o siguen aumentando la cantidad de cosas que están disueltas por algún motivo, la curva se va a seguir moviendo y la temperatura de ebullición va a seguir aumentando. Hasta ahora no dijimos nada de este sector de la curva, es lo que vamos a estudiar ahora. Que al agregar un soluto también se nos corre hacia la izquierda la curva de equilibrio líquido-sólido. Entonces, ahora lo que se modifica es la temperatura de fusión, pero ahora es más baja que 0 grados. Y viene dada por esta ecuación. Es muy similar a la anterior, nada más que aparece una constante de fusión o constante crioscópica. Y esto de vuelta es la molalidad del soluto, y este es el factor de Van Hoff que vamos a ver en otro video. Y hacemos las cuentas, ¿sí? Ahora la constante crioscópica, que también depende solo del solvente, para el agua es 1,86 grados por molar. De vuelta hay que multiplicar por 2 porque hay que tener en cuenta la disociación. Y vemos que hay un descenso crioscópico de 3,7 grados, quiere decir que la nueva temperatura de congelamiento es menos 3,7 grados. Nuevamente, a medida que se aumenta la concentración de especies disueltas, la temperatura de congelamiento o de fusión va a seguir disminuyendo. Nuevamente podemos tratar de visualizar y vemos que las moléculas de soluto representadas con el color amarillo estarían también dificultando las moléculas de solvente a acercarse a la fase sólida, y por lo tanto está dificultando el proceso de congelamiento, y esto hace que haya que disminuir más la temperatura. Nuevamente hay que hacer un estudio termodinámico y esto para verlo bien, y esto lo vamos a hacer en un video aparte. La última propiedad colectiva es la presión osmótica. Esta es una presión que se da cuando uno tiene una membrana semipermeable. Quiere decir que tiene poros tan chiquitos que dejan pasar solo el solvente y no el soluto, que acá está representado con estas moléculas de color rojo y blanco. Esto genera un flujo neto de moléculas de solvente del lado más diluido al más concentrado, y esto hace que haya una diferencia de altura, que esa diferencia de altura es la presión osmótica. Otra forma de pensarlo sería que es la presión osmótica es la presión necesaria aplicar del lado que subiría para que no suba. Entonces, frenar el flujo neto de solvente del lado más diluido al más concentrado. Y esta presión osmótica llamada pi viene dada por la concentración molar, ahora cambió, por la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin. Y nuevamente hay que tener en cuenta si hay moléculas que se disocian. Bueno, eso sería todo por ahora.